tener una serie de metas claras y paciencia, y si lo haces porque te gusta, lo vas a conseguir. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Hoy tengo el placer de presentar a un invitado muy especial, aquí a mi amigo Miguel Amelía, quien lo conozco desde que estaba pequeño, desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que te conozco, Miguel, desde que estabas en tus inicios. De verdad, su evolución ha sido grandísima. Yo he visto tus trabajos, Miguel Amelía, y de verdad que es impresionante toda esa calidad de detalle, tu sombra. Me encanta la solidez de tu trabajo. Yo he visto cómo tu trabajo ha ido subiendo, ¿no? No, muchísimas gracias, men, viniendo de ti, porque desde que yo empecé a tatuar, así tú siempre has sido un referente del tatuaje en Venezuela, y de verdad es como que el hecho de estar aquí, después, sabes, desde yo tenía 20 años y yo me acuerdo, yo estaba haciendo un curso en Sabana Grande Ah, y sí, un sí. día te vi llegar y yo a los otros, "Mira, ese es Darwin y tal". Qué loco, man. ¿No? Como pasa el tiempo, ¿no, Y Miguel? ahora estamos aquí en Nueva York, man, ¿sabes? Ahora estamos aquí en Nueva York en Nation Studio, ¿no? Sí, Genial. no, No, y está gracias por la visita, ¿no? Aquí, no, en lo que tú me dijiste que mira, puedo pasar por Nueva York, claro que sí, no, man. muchísimas No, gracias, no, man. y hace poco me enteré que ganaste un premio en la convención de Francia, ¿no? Fue Sí, en París, en París, ¿qué fue sí. el premio que ganaste? Mejor Best Small, Oh, pero genial. allá Small, Es grande. sí, allá Small, sí, No, genial, antebrazo, genial. man. Mira, yo creo que es brutal porque es una de las mejores convenciones del mundo y Sí. creo que ganarse un premio ahí tiene muchísimo mérito, ¿no? Para mí significa bastante, sobre todo con los jueces que están ahí, Claro, Philip Liu, entre otros. ese Es era el algo tema que te importante, quería man. decir. Ganarte un premio con ese tipo de jurado tiene un valor grandísimo. Man. De verdad que felicitaciones. No, muchísimas gracias, men. Para mí, de hecho, ese fue como que el empujón que yo necesitaba como para tener mi estudio allá en Luxemburgo, como que, ok, algo estoy haciendo bien. Claro, claro. Sí, no sé, fue súper especial. Bueno, y ya que lo mencionas, ¿no? Y ahorita te encuentras en Luxemburgo, ¿no? Sí, no, y solo para terminar con París, ya estuve a punto de no ir a la convención, No, de hecho. man. Y fue esta clienta con la que ganó el premio, que ella me dijo, no, yo voy y me tatúas a mí. Si ella no va, increíble, ¿no? Qué loco, Pero ¿no? todo Pero, salió súper bien. oh, genial, Sí, sí. genial. ¿Y hace cuánto vives bueno, para los que no saben, Miguel Amelía es venezolano. ¿Hace cuánto vives te fuiste a Europa directo a Luxemburgo o fuiste a otro país primero? No, directo a Luxemburgo. Primero hice un guess allá Mm. y le pregunté y yo ya estaba buscando a dónde emigrar, y el dueño de ese estudio le pregunté si me podía hacer Ah, ok, ok. bueno, lo típico, y ya, y estoy ahí desde entonces, ya ¿Hace son cuánto? 10 años, 10 años. 10 años ya, sí, ya tengo la Wow. nacionalidad de todo, Ah, ¿en ya, serio? sí, sí, Wow, man. Es que el tiempo pasa rápido, ¿no? Man? no. Sí, de verdad. Entonces tú te fuiste primero que yo, porque yo aquí en Nueva York en Estados Unidos tengo Yo me ya fui como en 8 o el, 9 años, algo así. yo me fui en el 2014. Ok, ok, ok. Sí, te fuiste hace tiempo, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué tal Luxemburgo, man? Muy bien, pero fue difícil, Sí. porque en verdad fue como empezar de cero. Tú vas a un sitio nuevo donde ni el idioma, ni la gente, Wow. y es como, sobre todo que ya a mí me estaba yendo muy bien en Venezuela, y cuando me fui fue literalmente empezar de cero. El nuevo. No eres nuevo, no, nadie te conoce, no eres nadie, ¿sabes? Sí, brother. Y fue muy difícil los primeros 2 años y medio, 3 años. Y yo estuve a punto no de irme, pero sí de probar en otro sitio, ¿no? Sí, es duro, ¿no? Al principio. Pero al final estoy feliz de haberme quedado, y ahorita sí estoy en una posición que me permite hacer Tienes tu más clientela, la libertad. gente te Sí, busca y todo, sí, ¿no? exacto. Ya estoy muy feliz ahí, y es un país que de verdad me ha tratado súper bien. Pero hay que tener mucha paciencia Sí, en mira, ese yo creo que aspecto. cuando tienes el talento, cuando la gente te conoce y tú ya sobresaliste en tu país, por ejemplo, yo creo que cuando vas a otro lado es cuestión de paciencia y de verdad no perder esa pasión ni ese empujón porque es empezar de cero, como No, tú lo y dijiste. es súper difícil, es súper Sí, y el difícil. idioma, otro idioma. Para mí era también para mí fue muy difícil a nivel,
más que todo, no a nivel, porque a nivel material tú estás bien, o Sí, sea, hay trabajo, pero económicamente, por decir algo. sí, pero a nivel de Emocional, tuyo, personal. sí, exacto, porque tú estás viendo, tú estás aquí empezando de cero y los otros, y tus otros colegas con los que trabajabas siguen avanzando y tú sientes así como que el entorno no te da para seguir experimentando nuevas cosas y tal, Sí, pero y eso claro. es con paciencia. Sí, yo creo que a mí yo sentí algo parecido, sobre todo cuando emigras a otro país. Y sobre todo me pasó mucho que yo cuando estaba en Venezuela, yo ponía tatuajes, eso era pum, todos los días. Y cuando me fui a otro país, como que la cosa cambió. Yo dije, bueno, me tengo que poner las pilas aquí porque no tenía la misma, no tenía una fila de gente esperándome como en Venezuela, ¿no? Como cuando estaba cómodo allá. No, yo creo que yo en 2 años yo publicaría 5 tatuajes, men, algo así, en 2 años. Eso Tam- sí, men, es muy loco, ¿no? fue Y fuerte. también emocionalmente, porque culturalmente también es otro tipo de vida, otra cultura, no es lo mismo, entonces te tienes que ir como adaptando a muchas cosas que te afectan un poco emocionalmente, ¿no? No, sobre todo porque llegas a un sitio, eso, no, yo era el único venezolano ahí Ujú. y estás en un entorno en el que, eso, te empiezas de cero otra vez, no tienes a tu familia cerca, no tienes amigos cerca y tampoco gente que viene donde tú vienes, que de alguna manera conectas con eso, ¿sabes? Claro, claro. Y sí, emocionalmente fue muy difícil, pero valió la pena, estoy muy feliz allí, es un sitio que a mí me ha tratado súper bien y Brutal, la brutal, verdad brother. que no tengo... Sí, qué bueno, nada, sí. bueno. ¿Y qué estilo te gusta hacer más a ti, Miguel? Eh, yo cuando, eso es otra cosa, cuando yo me fui a Luxemburgo yo estaba enfocado en hacer realismo a color Ajá. y cuando llegué a Luxemburgo los amigos de Venezuela me decían, allá debes estar feliz con las Haciendo color pieles y y tal. tal. No, men, todo el mundo quiere blanco y negro. Sí. Sin embargo, sí estoy, también yo pienso, si yo hiciese color todos los días, men, eso es un trabajón hacer color también. Sí, ¿no? Es más trabajo, más Y, pero sí me gusta haber podido como que adaptarme y mejorar también en el blanco blanco y y negro negro. Ok, ok. y poder hacer las dos cosas, ¿no? Yo creo que eso te abre un abanico y ahorita cuando la gente me pregunta que qué me gusta, yo más bien pienso que depende depende del proyecto. Depende del Unos proyecto. proyectos para mí, yo creo que unos proyectos se van a ver mejor en blanco y negro y otros en color, pero ya eso es personal mío. Qué bien, bro. Em, pero sí, pero cuando yo llegué allá sí era cero color. Man. Y Sí, sí, todavía sí. la mayoría se tatúan, pero ya pocos van saliendo ahí color. Qué loco, man. ¿Y te casaste allá? ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos, pero estoy con mi esposa, ya nos casamos en el 2015. Qué bien. Ujú. Sí, eso también hizo la vida más fácil Tienes como emigrando allá. ese Sí, apoyo, ¿no? Como de otra persona también sí, que puede exacto. tener esa compañía también en otro país. Bueno, en un Sobre país todo que que... es una persona que viene del mismo sitio que tú vienes, y entonces Sí, pueden claro, claro. compartir comparten mismo background, ¿sabes? Sí, sí, yo también, yo creo que me siento igual cuando me vine aquí a Estados Unidos. Con mi esposa también, bueno, estamos ahí los dos, compartíamos, salíamos, veíamos qué hacíamos para que no fuera solo trabajo, ¿no? Ujú. Porque son otras cosas que a veces cuando uno emigra es que se da cuenta de que, wow, no, no es solo la parte económica, como quien dice, sino también hay otras cosas, ¿no? No, sí, claro, 100%. Pero no, bueno, Miguel, me parece genial cómo has ido avanzando y de verdad te ha ido yendo muy bien. Y me estabas contando que ahorita abriste un estudio allá con unos colegas. Sí, Atlas Tattoo Studio, abrimos Ah, en febrero y es la primera vez que yo trato de hacer un emprendimiento, de ¿en abrir un serio? propio estudio, sí. Y allá la cosa en Europa, ¿sabes? Con el tema de la guerra y tal, los Ah, oye, ¿verdad? precios, y no Sí. sé, ¿sabes? Como que yo tenía esa idea ya desde hacía mucho tiempo, porque yo estaba bien y yo terminé bien en el estudio donde yo estuve 8 o 9 años, estuve en el mismo estudio, Mm, pero ya era como que la decisión de tomar el siguiente paso. claro. Pero sí, llegó la pandemia, Oye. luego que el lockdown, luego que si abro el estudio, entonces luego hay variantes y si nos vuelven a encerrar y todo ese rollo, entonces yo, bueno. Claro. Pero al final dije, men, si fue, fue y tal. Claro que se Ya, puede todo. perder, ¿no? No, igual, yo cuando me mudé a Luxemburgo, yo empecé quedándome
en un garaje que habían acondicionado como habitación, man. Y Ah, ahí fue a imagina. donde yo llegué y yo dije, man, si yo ya empecé aquí, ya, ¿sabes? Claro, Para ¿no? adelante, man. Sí, para adelante, No, pero imagínate. bueno, suena peor de lo que en verdad es, estaba bien, ¿sabes? Pero uno no quiere volver allá, pero uno dice, pero quiero decir, cuando para mí era como que salir de una zona de confort, porque yo no tenía ningún problema en ese estudio, sino simplemente yo sentía que era el siguiente paso, Claro, claro. ¿sabes? No porque me quisiese ir de allí ni nada, sino como que, ok, tiene que haber algo después de... ¿Y de qué parte de Venezuela eres tú? Yo soy de Caracas. Ah, de Caracas, tú eres de Ujú, Caracas. ¿Y sí. qué estudio trabajaste en Caracas? Estuve en Mitos. Ah, tú estuviste en Mito, Sí, ¿verdad que ven, sí? Pero ya yo estuve no en estaba, Mitos. ¿no? No, estuve en Mitos y después trabajé con Axel en la galería. Ah, estuviste con Ujú, Axel, qué brutal. sí, sí. Bien, Y bien. ya después de eso salté a Luxemburgo, De una vez. directo. Ujú, Y me sí. imagino que has hecho muchas convenciones en Europa, porque tienes ahí bien la conexión, ¿o qué tal? Eh, principalmente, la verdad, principalmente estoy en Luxemburgo y hago las convenciones de Milán, París, Roma, estuve Ujú. en Roma, Bruselas también. Ah, Bruselas, buenísima. Yo estuve en Sí, Bruselas, me sí, gusta sí. bastante. La ciudad es bien bonita, me gusta Sí, la arquitectura de esa ciudad. sobre todo llegando a la ciudad es Ujú. súper bonito Sí, eso, sí, sí. sí. Y bien organizado, ¿no? Allá todo. Sí, pero París es Sí, ¿no? eh, Sí, sí, sí. Y este año, ah, a la próxima sí voy. De hecho, hace poco le escribí a Tintín ahí, mira, apártame mi stand ahí que si voy para allá. De hecho, yo tenía no, mi hombre, stand en la genial. convención. Me contó Roberto que decía ahí Darwin. Y yo, bueno, ya para la próxima sí, sí, sí quiero ir. No me puedo perder eso. No, genial, man. De Sí, verdad que top esa convención. sí. Sí, no, no, espero ir a la próxima. ¿Y aquí en Estados Unidos piensas ir a alguna convención? ¿O no tienes ese plan ahorita? Por este año yo creo que ya no, ¿No? pero sí me gustaría ver el Empire, Ok, nice. eso, por Sí, esa ejemplo. es muy buena convención. Y bueno, y Ahorita. ya este fin de semana vamos a Miami también. Ah, exacto, exacto. Sí, Ya nos vemos en la convención. Qué bueno, men. Allá vamos a estar ya con Emilio. sí, con el ex jefe, man. Él es jefe. No, mira, bueno, aquí les estaré mostrando el trabajo de Miguel Amelía, de verdad, muy, muy, muy sorprendente, muy bien sólido, ¿no? Tu trabajo me encanta. No, qué bien. Y mira, y estabas en Texas también, ¿no? Estás trabajando por allá también, junto Sí, a José Contreras, ¿no? sí, no, Sí, man, de brutal, verdad. José. José ha sido también, y yo estando afuera, yo mantengo como que es con la persona con la que más mantengo Qué conexión y él bueno, me ha bro. ayudado bastante, sobre todo estando allá, eh, como que, men, ¿cómo hago esto? ¿Sabes? O sea, como que un apoyo de, Claro, claro, ¿no? De colega, sí, sí, man. ¿no? Y de verdad que poder estar en Dark Age también. Me gusta mucho ahora venir a Estados Unidos, venir a tu estudio, a Dark Age, y ahora que recién tengo mi primer estudio, ver cómo manejan en Claro, otros estudios, ¿sabes? sí, Y sí. ver qué puedo tomar Por supuesto, de ¿no? ciertos lados para eso. El crecimiento, ¿no? De uno de su negocio. Man. Me apasionó mucho lo del estudio, ¿no? Y de verdad me he metido de lleno en muchas cosas que antes no lo veía así, ¿no? Como la parte de la organización de la estructura de todo, de cada elemento, de cada pieza. De verdad que es bien No, sí, interesante. de verdad, es un trabajo aparte, Sí, no, no, por supuesto. pero de verdad que sí, es seguir creciendo y son cosas Sí, que al claro, final te claro. nutren, Sí, ¿sabes? son de Entonces, Nutri y bueno. y también me gusta como que eso, lo que te comentaba, venir para acá y de repente hacer cosas en cuanto pequeñas, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Pequeñas cosas que de repente veo así como que yo no las veo en otros estudios allá. Claro, Entonces yo claro. ponerla en mi estudio y bueno. Brutal, brutal. No, bueno, encantado de tenerte por acá, Miguel Amelia, y bueno, a seguir para adelante, ¿no? Dándole con todo y seguir creciendo. Y ya nos veremos por ahí en una convención por ahí más adelante. No, muchísimas gracias, men. Todo un honor estar aquí y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, ¿y algún consejo a la gente que está comenzando, que siempre nos ven mucho este canal, nuevos artistas, que tal vez un artista que quiere emigrar a otro país, quiere viajar? Mm, Yo principalmente, paciencia, Sí, ¿sabes? Paciencia y ser agradecido, porque uno muchas veces pierde la motivación y tal, pero yo creo que uno siempre avanza si uno hace las cosas con cariño, con claro, pasión, claro. uno siempre,
Y eso es algo que a mí me ha ayudado bastante, sobre todo en esos momentos que uno como que pierde un poco el norte y tal, mirar para atrás. Sí. Y yo por lo menos, yo miro para atrás y yo digo, yo estoy viviendo el sueño del Miguel que empezó a tatuar a los 20 años, man, Exacto, ¿no? ¿sabes? Y por eso es algo a lo que ser agradecido, ¿sabes? Total eso. Y eso, man, tener una serie de metas claras y paciencia y si lo haces, si lo haces porque te gusta, lo vas a conseguir, man. Oye, me parece genial ese consejo, de verdad que es cierto, ¿no? Uno a veces tiene metas, la cumple y uno como no se da cuenta que tú querías eso, ya lo cumpliste y no te das cuenta de que ya lo hiciste. Sí, Solo que ahora eso. quieres, ahora aspiras a otra cosa más. Exactamente. O sea, yo por lo menos, eso es algo que yo siempre digo, que de repente, yo creo que todo el mundo, no importa si se dedica al trabajo de sus sueños, llegan momentos en los que la rutina y tal, y de repente baja un poco la motivación. Y yo pienso que nos dedicamos que tenemos una profesión Ujú. que tiene bastantes ventajas, Sí, ¿sabes? sí, pero De manera objetiva. Y yo creo que eso ya es algo por lo que ser agradecido y sobre todo si tú has tenido un progreso ya de que tienes una carrera tantos años, mira hacia atrás y probablemente, claro. ¿sabes? Probablemente digas, mira, te sientas orgulloso de ti Sí, sí, mismo, pues, lo y que eso te haya. ayuda a seguir adelante. No, bueno, genial. Espero que le haya gustado esta charla aquí con Miguel Amelía. De verdad, un placer hablar contigo, Miguel. Déjenos sus comentarios aquí qué opinan. Estaremos pendientes ahí y nos vemos en otro episodio. Adiós.